Pues bienvenidos a cada uno de ustedes. Muchas gracias por su puntualidad. Nos gustaría que ya para esta hora hubiese estado lleno el auditorio, pero pues entiendo que van a seguir llegando las personas que están convocadas para participar en este día. Como bien lo dijo el auditor el día de ayer, el tema de hoy es bien importante porque no solo necesitamos contar con una política de cero tolerancia al acoso, sino conocerla. Y es el tema del día de hoy. Si es que ustedes vieron el programa, es lo que se va a estar abordando. Y me queda muy claro que es algo que nosotros, cada uno de nosotros debemos de conocer, debemos de tenerla bien conocido el protocolo y todo lo que vamos a ver ahorita en esta mañana, que se va a hacer de una manera muy digerible, pero debemos de recordar que esta política está publicada en el portal de la página del instituto. En cualquier momento ustedes pueden acceder a él, pueden imprimirlo, pueden revisarlo, porque es importante que todos nosotros lo conozcamos, tanto hombres como mujeres, porque nadie de nosotros estamos exentos de pasar por una situación así, y si en algún momento dado esto llega a pasar, pues no debe quedar impune. Entonces, no voy a hacer mucho preámbulo, solo quiero decir que me siento muy agradecida con Dios y muy contenta por el equipo que conforma la Unidad de Administración de Capital Humano, y especialmente porque dos de las miembros del equipo de Capital Humano van a ser las que en esta mañana van a exponer este tema. Y quisiera poder leerles la currícula de cada una de ellas, pero me quitaría mucho tiempo porque tienen mucha experiencia. Pero ahorita que las vean aquí hablar y dirigirse, ustedes van a decir, a la torre, qué gruesas están. ¿Sí? Son muy buenas en lo que hacen y hasta en lo que no hacen son muy buenas. Así que esta mañana estará con nosotros Karina Villalobos, que algunos de ustedes ya la conocen porque es nuestra psicóloga estrella. Y si no la conocen, pues los invito a que la conozcan. Y Luz Mercedes Ruiz también quien va a iniciar, ¿verdad? Luz, tú empiezas en esta mañana. Le entrego el micrófono a Luz Mercedes y pues nuevamente muchísimas gracias. El día de mañana no es a las 9, es a las 11, pero pues al final vamos a comentar un poquito de la conferencia del día de mañana. 1, 2, ahí está, ahora sí, muy bien. Le decía a la jefa, ahorita decían, qué guapa, me bañé. No, lo que pasa es que le digo, no, la jefa nomás nos dijo mucho no es que les quiera dar presión, pero van a ser la cara de la institución. Entonces, ahorita con la presentación de que no, son muy buenas, ¿no? Pues así como que ya para qué quieren más. Muy bien, pues muchas gracias primero y antes que nada a los que están aquí presencialmente, los que están conectados. Y yo les pediría a ambos, tanto a los que están en línea como los que están aquí, que para empezar el celular lo pongamos en modo de silencio y hagamos esto. Así quiero ver todos los celulares boca abajo. Las pantallas las quiero ver boca abajo porque desde aquí se ve todo. Y entonces está la pantalla, se mueve y nos distrae y nos distrae. Entonces, así como que el celular boca abajo, por favor. Y los que están en línea, que igual, salvo que alguien, ahí sí no puedo decir que no, pero si alguien de los que está aquí dice, tengo alguna urgencia, tengo algo que, no sé, tengo a alguien internado, Dios guarde, necesito estar al pendiente del teléfono, entonces sí. Lo mismo los que están ahorita en línea. El trabajo no se va a acabar. Si hay alguna urgencia, pues igual y tenemos que estar al pendiente. Si no es el caso, yo les pediría que en este tiempo que vamos a estar compartiendo, estemos al 100 aquí. ¿Sale? Porque luego estamos allá, les digo, a veces en calidad de bulto y nos dicen, todo bien, y luego. ¿Alguna duda? Pero mi mente está en el infinito y más allá. Dejé, no tengo gas, se me olvidó esto, tengo que hacer tal reporte, y en todo estamos menos aquí. Entonces yo les invitaría primero, antes que nada, en estar aquí. Entonces el día de, bueno, ayer, hoy y mañana estamos celebrando el Día Internacional de la Mujer. Son 3 conferencias, esta sería la segunda, y como lo señaló ahorita la jefa, pues es la política de cero tolerancia al acoso. A diferencia de la de ayer era totalmente para la mujer. De hecho, el tema se llamaba el valor de la mujer.
El tema de hoy no es solamente para la mujer, también es para el varón. Estamos hablando de que la política de cero tolerancia al acoso, pues en este caso va a ser indistintamente del género. Tenemos un objetivo que lograr en el día de hoy en esta sesión, y cuando definimos el tema estuvimos debatiendo así como qué es lo que queremos, qué les queremos dar, porque la política, como lo señaló ahorita Cintia, la pueden consultar en la página. Entonces, ¿qué les podemos dar más allá de que conozcan la política? Y lo que queremos como equipo de trabajo es promover una cultura libre de violencia. Y esa es lograr tener esa cultura libre de violencia. Parte de, y por eso es que es tan importante el tema de hoy, es conocer y aplicar la política de cero tolerancia al acoso, que en este caso nos obliga a todos, o sea, es para todos los servidores públicos que trabajamos dentro del instituto. ¿Y por qué esta parte de promover una cultura libre de violencia? Se los dije a los, no sé si por aquí tengo de las que fueron a la inducción, fue de primera vez hace unas semanas, y les decía, tristemente es algo que tengo años repitiendo. México ocupa el primer lugar en el mundo, muchachos y muchachas, en el mundo, en abuso sexual infantil. No pasa media hora en que un niño en México está siendo abusado sexualmente. Y normalmente es un conocido, es un familiar, es un amigo. Entonces, cada media hora está siendo abusado un niño. México ocupa el primer lugar en bullying a nivel mundial. La niña, el niño es el que abusa en la primaria y la niña en la secundaria. Y yo les digo, la violencia se mama en casa. No aprenden la violencia en otra parte más que en la casa. No se aprenden a burlar, no se aprenden en este caso a ser sarcásticos, a ser hirientes más que en casa. México ocupa el primer lugar a nivel mundial en obesidad infantil. Y no pasa un día en México en que no mueran 10 mujeres víctimas de feminicidio. De eso hace años y no hemos podido mover esas estadísticas. Si no empezamos a cambiar cada uno de nosotros, esto no se va a mover. Porque no es cuestión de echarle la culpa al otro, es cuestión de empezar a asumir esa realidad y decir, vivimos en un mundo violento. De hecho, cuando revisé información, México ocupa a nivel mundial más o menos el número 16 de violencia. Y estamos por arriba de países terroristas como Afganistán. Yo estaba infartada, no es cierto. Somos un país violento, vivimos en medio de la violencia y nos acostumbramos ya a vivir en medio de ella. Entonces necesitamos empezar a cambiar esto. ¿Qué es importante antes de entrar en la política de cero tolerancia? Y también de resaltar este evento, porque estamos aquí sentados todos, porque estamos celebrando. ¿Y por qué la política? Porque es tan importante tener una política de cero tolerancia, conocerla y aplicarla. Y ahí nos vamos a ir así como que a muchos años atrás. Si nos vamos a los antecedentes de por qué estamos hoy aquí, de hecho hay algunos que dicen, el día de hoy no se celebra, no se debe de celebrar. ¿Por qué no se debe de celebrar? O el día de ayer, el 8 de marzo, porque en realidad es un día que está marcado, y ahorita vamos a ver las fechas, estamos hablando que aproximadamente, y yo me puse así como que sacar cuentas, no se vayan a poner a 6,000 menos 2021, no va por ahí el asunto. Pero más o menos son 6,000 años en que el hombre ha ejercido el poder. Si nos estamos hablando desde que se volvió sedentario, que se dio el rollo de la casa, de la mujer se queda a la siembra, se empiezan a establecer roles, que estos roles se debían de dar. ¿Por qué? Porque era por el bien de la comunidad, para que sobreviviera en este caso la comunidad. El problema es que esos roles se manejaron 6,000 años. Y en esos 6,000 años, el hombre, de hecho ahí dice, ayer decía Denise, es que el hombre le tuvo miedo a la mujer. Yo debato mucho este asunto. O sea, yo siento que cuando hablan de, el empoderamiento de la mujer, luego se va la mujer, ok, ahora tengo poder y te agarro a gachetadas, ¿no? Ahora tengo poder y te contesto, porque tengo poder. Eso no es poder, eso es violencia. Entonces,
En esos 6,000 años en que el hombre ha ejercido el poder, en que ha tenido la autoridad física, moral, económica, política, social, la mujer, ¿cuándo se empieza, entre comillas, a rebelar? ¿Y por qué digo entre comillas? Porque es en la Segunda Guerra Mundial, donde los hombres se van a la guerra, necesitan mano de obra y ahora le jalan a las mujeres y empiezan a trabajar y la mujer empieza a saber lo que es tener un salario, tener un ingreso, tener la posibilidad de tener una independencia y empiezan a trabajar. Pero ¿qué pasa en ese tiempo? Pues lo que pasa que empiezan a trabajar, por ahí vienen algunas imágenes, en condiciones infrahumanas. Estamos hablando que trabajaban 20 horas al día, no tenían, olvídense de las prestaciones que tenemos ahorita, nada de servicio médico, nada de guarderías, nada no sé, de lo que ustedes quieran de prestaciones, no había. Y trabajaban en condiciones infrahumanas y empiezan ellas a rebelarse y el 8 de marzo, en este caso, de 1957, se da una huelga. No estamos hablando que ahí empieza el movimiento. Las mujeres a lo largo de la historia se han mostrado, pero como hay algunos, les digo que hay algunos que dicen que la historia la escribió el hombre porque la mujer casi no aparece. Pero, por ejemplo, de las mujeres que se les vengan a la historia, hacia la mente de la historia, menciónenme una de las importantes. Ninguna. Sor Juana Inés de la Cruz, ok, otra. Josefa Ortiz de Domínguez. Entonces, de hecho hay una que a mí me llamó mucho la atención, ella se llamaba Ignacia Ruiz, dije, pariente tenía que ser. Ignacia Ruiz. Y ella luchó en la Revolución Francesa y Ignacia estuvo así luchando hombro a hombro con los hombres, o sea, ella andaba en el campo de batalla y fue muy criticada por las mujeres y por los hombres. De hecho, lo que decía ayer Denise es muy cierto. Nosotros las mujeres, por eso es que ahorita dicen, rompe el pacto, presidente, rompe el pacto, porque los hombres se protegen. Ese es el pacto. Los hombres se protegen y las mujeres no. O sea, si te puedo poner el pie para que te caigas, órale, yo te ayudo para que te caigas. Entonces, ¿qué está pasando en ese devenir de la historia? Que esta Ignacia, pues, era criticada por hombres y por mujeres y al final dice la historia que los franceses la detienen, la humillan, o sea, es violentada y al final logra escapar, pero sus mismas compañeras mujeres la atacan y termina dándose un balazo, ella se suicida. Entonces, hay muchas mujeres en la historia que han sido claves, que han sido relevantes, y pues aquí tenemos el 8 de marzo, hubo muchas, salieron el 8 de marzo, estallan en huelga, en este caso en 1957, son trabajadoras de la industria textil, y lo que piden es simplemente condiciones dignas de trabajo y un salario más justo. 51 años después hay otra manifestación, en este caso salen a la calle las mujeres y ellas marchan con un eslogan que decían pan y rosas, pan y rosas. Y decían pan y rosas porque decían, como mujeres podemos traer el pan a la mesa, pero no dejamos de ser mujeres. Entonces ellas lo que pedían lo mismo, o sea, estamos hablando que pasaron 51 años, pedían en este caso condiciones dignas de salario, pedían que no trabajaran los menores, que se les diera un trato justo. Entonces pasan 51 años de una manifestación a otra y hay otro evento 3 años después donde se incendia esta fábrica que vemos ahí, otra de textiles. Los 3 eventos suceden en Nueva York y se incendia la fábrica de textiles y mueren 123 mujeres. De la más grande tenía 43 años y la más pequeña 14. Mueren en condiciones lo mismo, infrahumanas. Entonces, a raíz de estos eventos, en una convención en Ginebra, en Suiza, en una reunión, igual en una reunión internacional, se propone que el 8 de marzo sea el Día Internacional de la Mujer. Entonces, el Día Internacional de la Mujer no estamos en este caso celebrando, estamos recordando la lucha de 6,000 años. El decir, ¿sabes qué? El que estemos ahorita sentadas aquí
el que estemos ahorita teniendo la decisión de quiero trabajar, quiero tener hijos, quiero votar, les ha costado, y ha costado 6,000 años. Entonces, no es decir, ay, o sea, soy mujer, sí, soy mujer, pero ha costado a muchas mujeres y sigue costando actualmente a muchas mujeres el que tengamos una igualdad de derechos. ¿Qué más hay en estos antecedentes? Que es importante, yo le decía a la jefa, si me preguntan a mí, pues el problema de la violencia hacia la mujer, pues en realidad no ha existido, más que de hace, calculando 40 años. ¿Por qué? Porque ese es el rol que se nos asignó. Es más, yo me acuerdo que mi mamá me decía, yo aprendí a hacer tortillas aquí donde me ve, tortillas y grandes. Porque decía mi mamá, ¿tienes que hacer tortillas para tu marido? ¿Sí? Tienes que aprender a cocinar, tienes que aprender a coser, si no la mujer no sirve. Esa era la mentalidad de mi mamá. Pero bendito mi sacrosanto padre que él me educó en otra mentalidad. Y me decía, mi hijita, estudia. Estudia para que no aguantes a ningún cabrón. Así me decía. Eran las palabras de mi papá. Entonces, ¿cuál es la situación? Que hay extremos y eso es lo que debemos de evitar. Los extremos no son convenientes. O sea, ni nos vamos a ir al extremo que la mujer puede hacer y deshacer lo que quiera, pero tampoco el otro extremo que el hombre puede hacer y deshacer lo que quiera. Los extremos no son convenientes. Entonces yo le decía a la jefa, ¿por qué yo digo que la violencia no existía antes? Porque es ahora lo normal. O sea, si a mi abuela, a mi mamá le gritaban, no estaba mal, era el marido, y el marido tenía el derecho, por eso era su marido. Y es más, todavía hasta hace poco eres la señora de, eres el objeto de, porque a lo largo de la historia has sido un objeto, el cual se puede ceder. El hombre podía vender a la mujer, era su esclava, la podía regalar, podía hacer con ella lo que quisiera. Entonces, ¿dónde empieza a haber violencia? Cuando la mujer dice, eso no estoy de acuerdo. O sea, yo quiero votar, yo quiero decidir tener hijos, yo quiero decidir casarme o no casarme. Y cuando empiezan a decidir y a querer libertad, es cuando se empieza a dar la violencia. ¿Por qué? Porque ya me empiezo a rebelar, entre comillas, y ya no me gusta. ¿Por qué digo que es poco tiempo? Porque miren, en 1993 yo me quedé infartada cuando vi estos datos. En la ONU se reconoció que la mujer y las niñas tenían derechos que eran intransferibles, que eran únicos, que eran de ellos y que tenían derecho a no ser violentadas. 1993, o sea, menos de 30 años. Luego, en México, hasta 1974, se modifica el artículo 4 constitucional, donde nos dan igualdad jurídica. ¿Qué implica esto? Que mi mamá, si quería divorciarse, le decía, no, los hijos son míos, tú no tienes derechos. ¿Sí? Tú no tienes derecho a tener una casa, no somos iguales. Yo soy hombre y tú eres mujer. Apenas en el 74. Entonces, muchas de las que están aquí, millennials, pues no les tocó vivir algunas cosas de las que estamos en la generación X. Entonces, ¿qué es lo preocupante? ¿Qué sigue siendo preocupante? Que con esos números que les dije hacia el inicio, de que ocupamos los honrosos y deshonrosos lugares, todavía es algo real. Y ahorita vamos a ver las estadísticas. Seguimos teniendo esa cultura en la cual nosotras mujeres educamos a los hombres. No, mijito, tú eres la mujer, atiende a tu hermano. ¿Pero por qué? No, yo soy la mamá. Yo tengo la obligación de lavar, de planchar, de limpiar, de tender, de hacer todo, porque yo soy mujer. Tú no, hombre. O sea, no, porque tú eres hombre. ¿Pero por qué? ¿Por qué no puede tender? ¿Por qué no puede lavar? ¿Por qué no puede planchar?
¿Qué le va a pasar? Nada. ¿Sí? Nada le va a pasar. No se va a hacer menos hombre. Entonces, seguimos promoviendo esa cultura, la seguimos generando y tenemos situaciones como esta en Tlaxcala. Tlaxcala desde hace 20 años a nivel mundial ocupa el primer lugar en violencia sexual hacia niños, donde se prostituyen los niños, se venden los niños, pornografía infantil desde hace 20 años. Y actualmente sigue siendo de los primeros lugares. Y hay un lugar que se llama Tenancingo, ahí lo pueden buscar, porque hay muchos reportajes de Tenancingo, donde el hombre es educado para ser padrote. A él se le educa y se le dice, mijito, vas a crecer y vas a salir de aquí de Tenancingo a enamorar a una mujer. ¿Cuáles mujeres busca? Las que son vulnerables, fuera del Tenancingo, por supuesto. Enamora a una mujer, viene con la mujer a la casa y la familia, toda la familia, porque ahí entra hasta la suegra, les hacen ver que eso es lo normal y que se deben de prostituir por el bien de la familia. Y Tenancingo está ya bien marcado como un municipio que se dedica a la explotación de mujeres. O sea, la venta de mujeres, porque ya que las enamoran, se las llevan fuera del país y las venden. Y es por el bien de la familia. Esa es la cultura que tenemos en México. Esa es la cultura donde celebramos al macho. Ayer decían, no, y las mujeres, o sea, sumisas, abnegadas. Pero si que hablamos de empoderamiento, nos vamos al extremo. Ah, no es que soy empoderada. Ahora tú me golpeas, ahora yo te voy a golpear. Eso no es empoderamiento. Subrayo y remarco. Esa sigue siendo violencia muy marcada. Entonces, esos son los antecedentes que tenemos. Por eso es tan importante el día de hoy. ¿Por qué? Porque por un lado estamos reconociendo que el 8 de marzo pues se celebra que ahorita todas podemos estar sentadas aquí, que tenemos libertades, que podemos decidir, que hemos avanzado, que a lo mejor nuestros hijos o nuestras hijas van a tener oportunidades diferentes. Eso estamos celebrando. Pero también el hecho de tener una política de cero tolerancia al acoso. Estamos hablando que es cero tolerancia para hombres y para mujeres. Porque no nomás los hombres ejercen violencia. Las mujeres también y somos muy buenas. Entonces, es cero tolerancia al acoso indistinto del género. Nada de que las mujeres sufridas, los dos. ¿Qué está demostrado a nivel de, en este caso de violencia? Que la violencia no tiene que ver con ninguno de estos elementos. Lo mismo puede ser un agresor que tiene primaria, secundaria, preparatoria, doctorado. Lo mismo puede ser una persona que va a ejercer violencia que es clase media, clase baja, clase alta, que tiene 15, 20, 40, 50, que es católico, que es cristiano, que es mormón. No tiene que ver con nada de eso. Ninguno de estos factores influye en la violencia. Entonces no podemos decir, ay, pues es que no tiene educación. Tiene educación, 3 doctorados y la ejerce. Casos tenemos muchos que se publican. ¿Cuál es nuestro reto? Y por eso estamos ahorita aquí. El reto, yo siempre digo, si cada uno de nosotros empieza a cambiar, el mundo cambia. Si yo empiezo a ser consciente de que ejerzo violencia yo o que vivo violencia yo, decía ayer Denise, lo primero es pedir ayuda. Y ahí tenemos a Karina. En este caso, pedir ayuda. Sabes que yo sola no puedo o yo solo no puedo. Estoy viviendo violencia. Y buscar transitar a una sociedad más justa. Libre de violencia, libre de estereotipos. ¿Por qué? Porque miren, algo que está pasando y lo vamos a ver en las estadísticas más adelante. La mujer está agrediendo al hombre, lo está golpeando, lo muerde, le dice, vamos a ver la violencia psicológica, eres un tonto, bueno, para nada, no sirve, eso es violencia.
y llega a pedir ayuda y se burlan de él. ¿Por qué? O sea, tu mujer te pega. Porque el estereotipo que tenemos y que aplaudimos es el macho. Ese no, o sea, tú eres un macho, tienes 3 mujeres, bravo. Y si puedes 4, 4. Ese es el estereotipo que aplaudimos. Entonces tenemos que empezar a cambiar esos estereotipos. El rollo de, no, pues es que eres hombre, ¿cómo traes una camisa rosa? Eres gay. O sea, luego a estereotipar, luego a poner títulos, a poner sobrenombres, a juzgar. Decía ayer Denise, no debemos de jugar porque cada persona tiene una historia atrás de sí. Entonces, tenemos que empezar a vivir una vida libre de estereotipos, sin violencia, pero siendo corresponsables. Y corresponsables va a implicar para todos meternos en un proceso interno y conocernos. Y decir, a ver, ¿en qué estoy bien y en qué estoy mal? ¿Cuáles son? Yo siempre he dicho que una persona que, en el caso de los líderes, que una persona que grita, que humilla, yo siempre digo, su deseo de aplastar es proporcionalmente así está directamente relacionado a su inseguridad. Cuando yo sé, no tengo que mostrarte que sé, punto. Decía Margaret Thatcher, el poder es como ser mujer. No necesitas mostrarlo. Tienes poder. Tienes que andar aplastando a nadie para decir que tienes poder. Entonces tenemos que empezar a transitar a esa cultura, a decir, oye, vamos juntos. No eres hombre, vas adelante y yo te sigo. No. No, es que yo soy mujer empoderada, voy adelante y sígueme. No. Tenemos que empezar a cambiar esos paradigmas. Si el hombre se quiere quedar a cuidar a los niños, quédate en mi vida, yo te mantengo. No hay problema. No, mandilón. Y nosotros, hombres y mujeres, ¿qué mandilón? ¿Cómo se va a quedar en la casa? ¿Por qué no? A lo mejor cocina hasta mejor. Entonces hay que empezar a cambiar esos estereotipos y transitar a esa vida más libre de violencia. ¿Por qué? Porque ahora sí que los estudios señalan que todos aquellos que han vivido en violencia o que han visto violencia, es muy probable que sean personas que violenten siendo adultas. Estamos hablando que si no paramos esto ahorita, van a pasar generaciones y generaciones donde sigue el abuso sexual infantil, donde siga la violencia hacia hombres y mujeres. ¿Y qué es lo que me preocupaba? Le decía a la jefa, me preocupa que el hombre tuvo a lo mejor 5,000 años para ejercer violencia. Y la mujer en 200 años le dijo, hazte un lado que ahí te voy. No sé si el jueves o el viernes de la semana pasada, sale en primera plana del periódico una mujer que mató a su niño a golpes. También hace como un mes salió un hombre que estaba en el techo de su casa pidiendo auxilio porque su mujer lo tenía zorrillado. O sea, estaba acá el dron viendo al señor, auxilio, la mujer acá con... O sea, no se trata de irse al extremo y que pasen 6,000 años donde la mujer esté ejerciendo la violencia. Se trata de cortar la violencia en ambos géneros de ya. Entonces, vamos a ver algunos conceptos porque luego los utilizamos de manera, en este caso, errónea. ¿Cuáles conceptos son importantes que conozcamos? Primero, que la violencia hay diferentes tipos y así como que de hecho, por ejemplo, la UNESCO tiene una, la ley X tiene otra, pero normalmente estos son así como que los más comunes o los más utilizados. Para empezar, hay que identificar qué es violencia. Violencia es cuando yo uso la fuerza, no necesariamente física, puede ser fuerza psicológica, mental, puede ser fuerza emocional, para doblegar a la otra persona
para tener el poder, para controlar, para que se haga lo que yo diga. ¿Sí? Entonces yo puedo decir, no sé, soy mamá y hago todo un drama a mi hijo. No, es que si te vas y no te conviene y me siento muy mal y es que me estoy infartando. Eso es violencia. Y es violencia de tipo psicológica. Entonces, la violencia es cuando yo uso la fuerza, en este caso, para conseguir o dominar o controlar. ¿Cuál es la clave de la violencia para identificar cuándo es o cuándo no es? La persona violentada en esa relación tiene miedo. Porque lo dicen los hombres, ay, pues es que yo la estaba conquistando, la estaba enamorando. Y pues yo soy bien terco, ¿no? O sea, yo la conquisto, pues sí, pero si ella tiene miedo, ya no es conquista, ya es acoso o hostigamiento. Entonces, la diferencia es, hay una línea muy delgada que se llama miedo y vulnerabilidad. Entonces, tenemos que tener cuidado en esta línea delgada. ¿Cuáles son los 5 tipos? El primero sería la violencia, en este caso psicológica, se maneja en la mayoría de los documentos y el INEGI para cuestión de medición la mide como emocional. Son similares. Estamos hablando de todas aquellas formas que la mujer y el hombre, los dos, o indistintamente del género, van a utilizar ¿para qué? Para controlar, aislar, negar derechos, humillar, hacerte sentir menos, hacerte sentir que no vales, que eres un bueno para nada o una buena para nada. En una ocasión, yo les digo, yo he vivido todas las violencias, y todas las que están aquí las he vivido. Una vez tuve un jefe que me dijo, Luz, me dijo, no te alcance el dinero para comprarte ropa, me dijo, porque te vistes como mensa. Y ese mismo me dijo, Luz, yo nunca te voy a dar una jefatura porque tú no tienes capacidad de pensar. Esa es violencia psicológica. ¿Sí? Cuando la persona humilla, agrede la integridad de la otra, es violencia psicológica. ¿La ejerce el hombre o la mujer? Es violencia psicológica. ¿Cuál otra violencia tenemos? ¿La económica o la laboral? ¿De qué depende? ¿O por qué una o por qué la otra? Porque la violencia se puede dar aquí por aquí, traigo muy delgaditos los ámbitos o los lugares donde se da. Y son en el público y en el privado. ¿Qué implica en el ámbito privado? Implica dentro de casa, la familia. Y el ámbito público es todo fuera de la casa. Escuela, iglesia, trabajo, comunidad, todos los lugares donde nos movemos. Ahí es el público. Entonces, en el caso del económico es más común en el privado, dentro de la casa. Y el laboral, pues en este caso dentro del trabajo, ¿no? ¿A qué se refiere la violencia económica? En el caso de la violencia económica es cuando la persona que está ejerciendo la agresión trata de controlarse, volvemos a lo mismo, es esa lucha de poder, para que tú no puedas decidir, para que no puedas tomar en este caso decisiones, para limitar tu capacidad, en este caso de moverte. Y tristemente, Sonora ocupa el primer lugar a nivel nacional en violencia económica.
laboralmente. Pero precisamente fue un caseado, eso de la violencia económica. Hasta antes del 2012, 2013, y estamos hablando de hace pocos años, pues. O sea, lo triste es, yo les decía, la violencia no existe si no la reconocemos. Pues para empezar tenemos que aceptar que hay violencia. O sea, ¿cuándo decimos que hay violencia económica? Cuando la persona que está ejerciendo, que normalmente es el varón, ahora sí, porque la mayoría de los casos el hombre es el que trabaja. Entonces, no te quiero dar dinero, pero para controlarte, pues. O sea, el rollo es acuérdense que es control y poder. Esas son las claves. Puede ser que yo no te dé dinero como varón porque te digo, oye, pues no sé en qué te lo gastas, lo administro mejor yo. Vas y te compras ropa y no compraste mandado, no compraste alimentos. Pues ahí no es violencia. Ahí alguien tiene que tener la cordura de administrar correctamente el ingreso. Pero si lo hago para controlarte, porque no quiero que tengas, o sea, no tengas la capacidad de tomar decisiones de moverte, ahí sí es violencia. En el caso de la económica, la laboral tiene que ver más que nada, a nivel laboral la violencia es cuando no hay capacidad de poder desarrollarte dentro de la organización, cuando tú te das cuenta que tienes un mismo puesto de otro y el otro gana y tienen las mismas capacidades, porque estamos hablando de experiencia, de conocimientos, de todo lo que ustedes quieran y hay diferencia de salario. Entonces, ahí es cuando se maneja que dentro de las organizaciones hay violencia laboral. Económica. En el caso de la sexual, la violencia de tipo sexual tiene que ver con que hay una relación sexual en contra de la voluntad de la persona. Y algo que decimos, ay, normalmente pensamos en la mujer, también el hombre sufre violación sexual. Entonces no es cuestión solamente de mujeres, también es de hombres. Y la violencia física es cuando, en este caso, se busca la persona que ejerce el poder dominar a la otra persona por medio de golpes, en este caso si es mujer, ya me toca que te tienes gatos en tu casa, porque todos arañados llegan los hombres, ¿no? Así como que tienes gatos en tu casa. No, nomás una leona, dice. ¿Qué es necesario en esta diferencia o en este conocimiento de conceptos? Que manejemos que no es lo mismo, por ejemplo, hablar de violencia de género, de violencia de mujer, que violencia feminicida. ¿Cuáles serían en este caso las diferencias? Si estamos hablando de violencia a la mujer, y yo diría, igual si es violencia hacia el hombre, tiene que ver con que la persona que ejerce el poder quiere controlar, ¿sí? Yo quiero tener el poder, yo quiero controlar, yo quiero decidir y yo quiero hacer lo que yo diga. Esa sería la violencia hacia la mujer, control, libertad, o la violencia hacia el hombre. La violencia feminicida es la violencia, cuando dicen las noticias, violencia feminicida, implica que hubo violencia en extremo. La mujer, en este caso, fue mutilada, se le obligó a prostituirse, estuvo enjaulada, o sea, vivió una serie de aberraciones humanas. Esa es cuando se habla de violencia feminicida. Y conlleva impunidad social y del Estado. Tenemos índices bajísimos de sentencias. Se hace la denuncia, se pierden en el infinito y más allá, y pocas llegan a concretarse. Esa es una realidad. Y en el caso de la violencia, yo lo que les recomiendo es, si primero les decía, hay que empezar a hacernos conscientes y decir, a ver, espérame, mi sarcasmo, porque yo les digo, lo decimos las mujeres, ahí es que ando en mis días. ¿Sí? Te grité, mi amor, porque te ando en mis días. Pues a identificar los días, niñas. O sea, ¿cómo ando? Y empezar a controlar, porque no se vale. Ay, es que soy Pérez y Pérez, pues. Los Pérez hablamos golpeados. Pues empiézale a bajar 3 rayitas a tu Pérez. ¿Sí? Entonces, sí es necesario primero identificar
empezar, en este caso, a buscar ayuda, o leer o ver, y que no se repita. Ayer nos hablaba de Denise de la programación neurolingüística. Tenemos nuestro cerebro programado. Empezar a cambiar ese chip. ¿Sí sabían que para programarnos son 21 días ininterrumpidos? 21 días primero para ser consciente lo que tenemos mal y 21 días para volvernos a programar. Entonces, empezar a hacer conciencia. Ay, a la máquina grité. ¿Por qué grité? ¿Por qué grité? Es que por eso. Y empezar a hacer conciencia. Y la violencia de género tiene que ver con esa pugna de poder independientemente del género, ¿sí? Puede ser hombre, puede ser mujer. Otra diferencia es que a veces hablamos de, ay, es que sufro hostigamiento o sufro acoso. Y son diferentes. Hostigamiento, que ya lo hemos visto, de hecho, en la conferencia pasada que nos dieron también sobre acoso. Hostigamiento tiene que ver con que el poder lo ejerce un superior, una jerarquía superior. Y en el caso del acoso, no. El acoso puede ser desde alguien de tu mismo nivel, compañero tuyo, o hasta un subordinado tuyo, o alguien que esté, en este caso, un nivel abajo. Acuérdense que la clave está en que la persona se siente violentada, o se siente intimidada, o se siente agredida. Y violación sexual, lo decimos, es que la violaron. Y no es lo mismo violación sexual que abuso sexual. En el caso de violación sexual implica que hubo una cópula. En el caso de abuso sexual no. Pudo haber habido toqueteo, pudo haber habido acercamiento, pero no una cópula. Entonces hay una diferencia entre abuso y hostigamiento. ¿Qué datos? Ya así como para que cederle a Karina de la parte de la política, es importante que conozcamos. El INEGI levanta un cuestionario, una encuesta cada 5 años. La última encuesta fue en el 2016 y nos dieron algunos datos donde dice que a nivel nacional más de la mitad de las mujeres, el 66%, señala que al menos una vez vivió una situación de violencia en el último año. Y Sonora, no canta mal la ranchera, andamos en el 61. Y les digo que son cada 5 años. En el 2011 andábamos en el 4.º lugar a nivel nacional en violencia hacia la mujer. Y ahora en el 2016 andamos en el lugar 20. En 5 años logramos pues bajar bastante. Quise buscar estadísticas de violencia en los hombres y no hay, y eso la verdad es que me preocupó, porque no se está registrando la violencia hacia el hombre y la estamos ejerciendo. La estamos ejerciendo, ¿cómo que no? Y no se está registrando. En todo lo que investigué, y lo van a decir, no, de hecho yo en serio estoy en contra. Reconozco toda la manifestación de las mujeres, de la lucha, de que salgan a las calles, pero estoy en contra que dañen a otros. La violencia no se combate con violencia. Entonces, no es así como vamos a cambiar la sociedad. Entonces, no, pues es que el hombre me pisoteó, ahora yo voy a pisotearlo. No se está registrando. Por ahí algunos datos que encontré era que hay asociaciones civiles que manejan algunos el 26%, estamos hablando que de 100 hombres 26, que son muchos, algunos manejan 40%. ¿Qué es violencia hacia el hombre? Que le agarres el teléfono. Ese es su teléfono, ¿por qué le tienes que andar esculcando el teléfono? Tengo una pregunta. ¿Esta violencia registrada a nivel nacional y Sonora es de hombre hacia mujer, verdad? Esta es, sí. Porque también hay de mujer a mujer. Sí. Y también hay de hombre a hombre. Así es. De hecho, es algo que se le cuestiona, en este caso, al ENDIRE. Ya hay asociaciones que dicen no está bien diseñada. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hablan del esposo y dicen, oye, no siempre el esposo es el que ejerce la violencia.
y no siempre la relación de pareja es heterosexual, ¿sí? Entonces, ahí son todavía cosas que en este caso la encuesta en sí tiene que mejorar a nivel de diseño. Y aparte hay acoso o hostigamiento De superiores hacia el mismo sexo, ¿no? Tanto de hombre a hombre como de mujer a mujer. Y cada vez es más común, pero pues nadie habla de eso. Sí, y es lo que es de las cosas que identifica, hay una asociación X se llama, que ellos hicieron todo un análisis de esta encuesta y dijeron, oye, es que no está bien diseñada, no está dejando mucha información de fuera que es valiosa. Y una de ellas es esta, no está, a nivel se maneja como pareja heterosexual, cuando ya ahorita no nomás hay parejas heterosexuales. Puede ser una violencia psicológica de una superior a otra mujer, porque hay muchas mujeres misóginas, no nomás hay hombres, por la misma cultura que tenemos. Así es. Es bien triste, pero la realidad es que a veces se atacan más entre mujer y mujer que el sexo opuesto. Así es. Entonces, nuestras herramientas tienen que cambiar y les decía, tenemos que empezar a hacer conciencia de esa violencia, pues. Yo una vez decía, es que una amiga decía, es que creo que mi marido me engaña. Voy a revisar tu celular. Le decía, si no quieres encontrar, no busques. No busques. Analiza la situación y toma las medidas que tengas que tomar. Porque es violencia. O sea, cada uno tiene su individualidad, su integridad y la debemos de respetar. Ah, no, tú no sales. O sea, yo no salí, tú tampoco. Y se vuelve eso una olla de presión. O sea, ¿por qué no puedes salir con amigos o con amigas? Ah, no, tú no sales, yo tampoco. Y ahí es donde les digo que es importante el autoconocimiento. ¿Por qué? Porque me siento insegura. Es que otra me lo va a ganar. Así. Entonces, si te lo gana, pues no vale la pena, ¿verdad? Entonces, ahí es donde tenemos que empezar en esa identificación. A nivel nacional, ¿qué otros datos traemos? Traemos, les decía, no hay esta medición en el hombre, pero sí que se mide. Los hombres también tienen violencia, viven violencia y más alta que las mujeres. Pero la violencia del hombre está relacionada con la sociedad. La mayoría de los hombres violentados murieron por arma de fuego. Y estamos hablando que 88.5% de los hombres dijeron vivir violencia a raíz de diferencia de una mujer. No fue ese el caso. Esa estadística que traes ahí es muy importante. Sí es cierto, muchos más hombres son asesinados diariamente en México, pero no está ligado con razones de género. Eso es muy importante. Entonces, ¿qué sucede? Fue introducida la figura del feminicidio, no porque la mujer valga más que el hombre. Entonces, ¿por qué no ponen una figura especial para el hombre? Sí existe, se agrava el homicidio cuando se hace por razones de género, pero si se dan una vuelta por los juzgados penales, no van a encontrar, me atrevo a decir, yo creo que ni un solo expediente que se haya formado con motivo de un homicidio hacia un hombre por razones de género. Entonces, ¿qué fue lo que le dio el origen a esta figura? Todos se acuerdan, pienso yo, de todos los casos de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. Estas mujeres iban, pues sus familias, ¿no? Ya que no las encontraban, iban hacia las entonces procuradurías a interponer las denuncias o las querellas conducentes. ¿Y qué pasaba? Que los ministerios públicos les decían, deben dar con el novio, o sea, mañana regresa. Esos expedientes no tuvieron movimientos en 3, 4, 5 años. Entonces, ¿qué pasa? Interponían ellas, las familias, ¿no? Otros medios legales. ¿Y qué pasaba? Ordenaban para efectos de que se siga con la investigación, etcétera. Como había una dilación excesiva,
ellas deciden irse ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que para poder llegar hasta ahí, tú primero tienes que agotar todos los recursos ordinarios que existen en tu país, pero dice la Corte, si hay una dilación excesiva, como este caso que eran 3, 5 años, y la investigación nada más no, entonces sí puedes hacer caso omiso de todos esos medios y te vienes ante la Corte. Lo admiten el caso, como González y otras contra México. Se le conoce como campo algodonero comúnmente. ¿Por qué? Porque estas mujeres casualmente desaparecían todas en esos campos algodoneros que estaban llenas de trabajadores hombres, ¿no? Los de la pizca, todos ellos, ¿no? Y resulta que la Corte Interamericana falla en favor de todas estas mujeres, bueno, sí, en favor de las familias de estas mujeres, y es cuando ordenan una serie de medidas que México tendría que cumplir. En teoría está obligado porque acepta la competencia jurisdiccional de la Corte Interamericana. Y precisamente una de esas medidas era introducir la figura del feminicidio en el Código Penal como una figura aparte. ¿Por qué? Decía la Corte, porque si tú te vas a los juzgados, vas a encontrar muchas carpetas, muchos expedientes por homicidios, pero vas a encontrar una gran cantidad de homicidios en contra de mujeres realizados simplemente por razón de género. Es que ahí, esa es la cuestión, pues volvemos, insisto, no se trata de hombre y mujer, pues. O sea, no se trata, Chihuahua es de los más altos y en violencia feminicida, o sea, con violencia extrema. No se trata de Guadalajara es otro, Guerrero es otro. Entonces, no se trata de quién ejerza la violencia, se trata de no ejercer violencia. Y se trata de que si no cambiamos, o sea, si el hombre está viviendo violencia, esa violencia la lleva a casa. O sea, no es decir, ay, es que yo vivo violencia afuera y vengo y en la casa soy un pan de dulce. No. O sea, no es cuestión de género, insisto. Yo les digo, yo las he vivido todas y se las digo y les tengo ejemplos y todas. Y yo les digo, las he vivido todas y estoy en contra de ellas. Porque no es con violencia que vamos a resolver esto. Entonces, es empezar a ser consciente y decir, a ver, espérame, ¿quién está ejerciendo el poder o quién quiere? No se trata de luchar por el poder. El poder se puede compartir. Hombre y mujer pueden tener el mismo poder, pueden tomar decisiones, pero implica mucho conocimiento, implica mucho trabajo en uno. Y no nada más en uno, Luz, porque precisamente todo esto, este fallo de la Corte Interamericana fue más dirigida a las autoridades, más que a la sociedad. ¿Por qué? Porque cuando tú, como juez o como autoridad administrativa, en este caso un ministerio público, estás a cargo de una investigación o un juicio derivado de un homicidio en contra de una mujer por razones simplemente de género, sí tienes que cambiar tu perspectiva. De ahí nace precisamente todos estos protocolos que ahora son obligatorios, como es el protocolo para juzgar con perspectiva de género. ¿Pero cuándo van a cambiar la perspectiva? Cuando la sociedad cambie. Cuando no, la sociedad no, cuando yo cambie. No la sociedad, yo cambie. ¿Sí? Cuando yo cambie, va a cambiar la perspectiva. ¿Por qué? Mimi, no me acuerdo que yo te dije que está infartada. El caso de ¿qué era, Mimi? Un magistrado que abusó de sus niñas, de sus hijas. Él es el que está ejerciendo la justicia. Entonces, no es cuestión de que cambie, o sea, ni tenemos leyes como no tienen idea para regular la violencia. Pues sí, pero no las pasamos por el arco del triunfo. ¿Qué está haciendo la mujer? No, pues es que voy a decir, y ahí está, la abogada dice, di que te maltrataba. Y di que te golpeaba para que lo dejes sin nada. Véngate, quítale todo. Eso es violencia. ¿Y qué hace? Ah, sí, está bueno. Que no permitas que vea a tus hijos, donde le duela. Eso es violencia. Nomás la pasamos la pelota a la otra cancha. Se trata de cortar la violencia de raíz en todos. Sea hombre, sea mujer, sean hasta los animales. O sea, nos hemos vuelto seres muy insensibles.
¿Por qué? Porque ya ver que matan, que violan, que descuartizan es lo natural y es lo normal. Tenemos que cortar eso de raíz y va a cambiar la sociedad cuando yo cambie. Y ahí sí les digo, no empiecen a voltear al de enseguida. Ay, es que mi jefa me grita. No, espérate, tú estás gritando. Ay, es que mi marido me maltrata. Tú estás maltratando. ¿Sí? Hay que empezar a vernos, cada quien. Y ahora sí dejo a Karina, que ya me fui de más, pero pues bueno, muchas gracias por la atención. Ahí están los datos, están en la página. Somos un país y una sociedad totalmente violenta. Bueno, pues muchas gracias y muy buenos días a todos los compañeros y las compañeras del instituto. Me vuelvo a presentar, mi nombre es Karina Villalobos, soy la psicóloga aquí del instituto y tengo escasas 3 semanas de haber ingresado a laborar aquí con ustedes. Me ubico aquí en el segundo piso y la oficina está al final del pasillo, a mano izquierda, para lo que se les ofrezca, ahí estamos a la orden. Vamos a continuar precisamente con este tema tan interesante, tan importante, que yo creo que no solo lo tenemos que sacar a luz y a colación cada año, ¿no? Cada que se vienen estas fechas conmemorando esa lucha constante que hemos tenido como género femenino. Y pues obviamente, continuando también con la información que a bien nos proporcionó nuestra compañera Luz, pues vamos a revisar lo que es la política de cero tolerancia al acoso que tenemos aquí en ISAF. Como vimos, el panorama no es nada favorable tanto para la violencia que se ejerce para el hombre como para la mujer. Entonces, de nosotros va a depender poder hacer ese cambio, aportar ese granito de arena que está en nuestras manos. Si queremos realmente que las cosas en las futuras generaciones vayan mejorando, porque va a ser nuestra mejor herencia al final de cuentas, pues tenemos que empezar a partir de ya y a partir de nosotros. ¿Ustedes conocen esta política que tenemos aquí en ISAF? Levanten la mano quien la conoce, no les voy a preguntar, no se preocupen, ¿eh? Ok. La idea es que todos la conozcamos, que todos tengamos la información, que la utilicemos para poder, en dado caso, detectar si existe alguna conducta de acoso, hostigamiento o violencia por parte del personal. Esta política está a punto de cumplir ya 1 año de vigencia. Se publicó en el boletín oficial el 10 de marzo del 2020 y entró en vigor un día después, el 11 de marzo del 2020. Así que estamos próximos a celebrar ese primer año. ¿Ok? El objetivo general de esta política, pues es el poder establecer mecanismos administrativos para la prevención, la atención y la sanción del acoso, el hostigamiento y lo que es la violencia dentro del instituto. Obviamente, sin menoscabar a las instancias que están enfocadas y tienen todas esas atribuciones para lo que es la parte judicial o la parte legal, ¿no? Al final de cuentas, esta es una política interna que nos va a ir rigiendo nuestra conducta y viene a adherirse a lo que ya es la política de integridad del ISAF, que ya todos también la conocen, que está integrada tanto por el Código de Ética, el Código de Conducta, lo que son los lineamientos del Comité de Integridad, pero también las directrices para no entrar en ese conflicto de interés. Viene a fortalecer entonces esta política de integridad, viene a complementarla y pues es importante que todos tengamos ese pleno conocimiento de qué se trata y sobre todo qué hacer cuando ya detectamos que sí existe estas situaciones, como lo comentaban ahorita las compañeras, a lo mejor de acoso, ya sea entre el mismo género, entre subordinados, para poder tener entonces ese proceso de atención que vamos a ir revisando ahorita más adelante. La política cuenta con 8 objetivos
específicos que son muy importantes. El primero de ellos es promover esta conducta de cero tolerancia, es decir, no vamos a dejar pasar, ay, es que fue en una ocasión, es que, ay, a lo mejor y no fue con intención, no, vamos a atender todos estos casos y de qué manera, pues estableciendo esos lineamientos, esas directrices de cómo actuar en dado caso de que se presente. Si bien hasta el día de hoy tengo entendido, y lo comentaban acá nuestras compañeras de Capital Humano, pues que no se ha presentado ningún caso en específico, pero no estamos exentos. No sabemos si se presentó y no se denunció, no sabemos si se está ahorita en estos momentos presentando alguno y tenemos que dar atención oportuna y eficaz ante esta situación. Otro de los objetivos es promover este clima laboral que sea libre, en este caso, de acoso, de hostigamiento y de violencia. Sabemos que pasamos gran parte de nuestro tiempo pues en nuestro lugar de trabajo. Y qué mejor que ese ambiente laboral pues sea un ambiente agradable, un ambiente sano, por ponerle alguna connotación, y que esté libre de esta situación de violencia. Otro de los objetivos es orientar y brindar acompañamiento, es decir, la persona que en este caso se anime a levantar la voz, que ponga alguna queja, alguna denuncia, no se va a quedar sola, se le va a brindar toda esa información necesaria, se le va a orientar tanto en el proceso interno que se vaya a llevar a cabo aquí en el instituto, como si es necesario que acuda a alguna otra instancia externa para su atención o para su seguimiento también. Además, señalar las estructuras y lo que son las vías y las instancias competentes en el caso dentro de ISAF. A lo mejor no todos tienen por qué enterarse de cuál fue el caso, cuándo sucedió, qué pasó, los pormenores. Entonces, de aquí se va a ir dictando, a ver, quiénes son los encargados de hacer la investigación, en qué área pasó, quiénes amerita, obviamente, que tengan la información, que nos proporcionen los datos al respecto. Entonces, aquí mismo esta política lo va dictando. Con quiénes se tiene que acudir, quiénes tienen cuál o tal función al respecto. También el establecer, en este caso, un registro de todos esos casos o todas esas denuncias que llegan para su análisis y su seguimiento. Y de esta manera, pues al tener pleno conocimiento, al conocer en qué áreas, en qué contextos, qué tipo a lo mejor de acoso, de hostigamiento se está dando, pues vamos a tener esa información desmenuzada que nos permite entonces establecer estrategias para ir en este caso previniendo este tipo de conductas y poder en algún momento dado erradicarlas por completo. También el promover y brindar capacitación, es decir, que todos podamos tener esta información, que todos estemos sensibilizados, no solo las personas que van a tener ciertas funciones dentro del área de investigación, que en este caso sería tanto el personal de capital humano como también el comité de integridad, pero el resto de nosotros es importante que tengamos esta información, que estemos sensibles, porque ya no vamos a estar normalizando eso que está pasando tal vez, y que no me daba cuenta o que lo vea algo tan natural y tal vez esté tratando de algún tipo de acoso o de algún tipo de hostigamiento o violencia entre nosotros mismos. Además, con esto vamos a estar contribuyendo para erradicar, en este caso, la impunidad, que como comentaba la compañera, en muchos otros casos se ha dado este tipo de impunidad, tanto aquí en Hermosillo, en Sonora, en México y en muchos otros países. Pues bueno, aquí en el instituto, ¿qué queremos? Que todos los casos sean atendidos, que no se queden impunes, que se les dé una resolución y que no pasen 3, 5 años, como en los ejemplos que ahorita nos comentaba, para que se pueda resolver. Ahorita vamos a estar viendo en el proceso que incluso esta política es tan específica que marca ciertos tiempos para cumplir acciones y también este tipo de resultados. Y pues el fin es normar en sí nuestra conducta como personal de ISAF en torno al acoso, al hostigamiento y a la violencia. Es decir, cuál va a ser nuestro actuar, cómo nos vamos a estar relacionando entre nosotros mismos, pero también como comentaban ahorita, cuando salimos allá afuera seguimos siendo la cara de ISAF. Entonces tenemos que comportarnos a la altura también y evitar este tipo
de situaciones. Voy a comentar a breve modo algunas definiciones importantes que se manejan dentro de la política. Algunas ya a lo mejor hizo mención por aquí nuestra compañera Luz, pero pues vamos a comentarlas para que nos quede como más claro qué es lo que podemos nosotros estar detectando y observando dentro de la convivencia o de lo que se puede estar dando y diferenciar y darnos cuenta, bueno, ¿cuándo es acoso laboral? Que a veces lo escuchamos por ahí como tipo moving, decimos, ¿no? El acoso laboral se refiere a provocar presión para la marginación de la persona. Es decir, el objetivo es te presiono con el fin de molestarte, con el fin de que no estés tranquilo, con el fin de que te sientas a lo mejor menos, que te sientas excluido de la persona. Obviamente que por las funciones que tenemos, por nuestro trabajo, siempre vamos a tener algún grado de estrés o algún grado, en este caso, de presión, pero tiene un objetivo que es el cumplimiento del deber, el cumplimiento de entregar ese documento en tal fecha. Aquí, para tratarse de acoso, el único objetivo es molestar a la persona, que a lo mejor se le puede dar alguna actividad, pues que sea absurda, alguna indicación que realice algo que sea humillante para la persona, y esto entraría en la parte de acoso laboral. Tenemos también lo que es el acoso psicológico, que ahí ya se trata de descalificar a la persona, de darle un trato, en este caso vejatorio, que es decir, te voy a poner etiquetas, me voy a burlar, te voy a criticar, cómo vienes vestida, lo que hiciste, lo que contestaste, a lo mejor desconfiando incluso de las capacidades que tú puedas tener para poder realizar tus funciones laborales. Tenemos también lo que es el acoso sexual, que esto hace alusión a una connotación, en este caso lasciva. Sabemos que esto va enfocado a lo que es el deseo sexual sin control, se maneja como tal. Y tiene que ver con todas aquellas insinuaciones, propuestas que lleven la connotación sexual, incluso manoseos, a lo mejor acercamientos intimidando a la persona, y puede llegar o no, en este caso, a convertirse después en un abuso o en una violación como tal. Tiene también lo que es el acoso por medio de los dispositivos electrónicos. Hoy en día, pues todos traemos a la mano ahorita un celular. Todos tenemos acceso a la tecnología y creo que se ha convertido en una herramienta muy importante, pero a veces no es utilizada de la mejor manera. Tal es el caso que a veces es utilizada para realizar algún tipo de acoso, ya sea por celular, por mensajes, por redes sociales, ya sea individual o incluso en los grupos famosos que tenemos de repente de WhatsApp, en los grupos familiares, en los grupos incluso ahí de los mismos compañeros, podemos caer en lo que es hostigar a las personas, amenazar, mandar mensajes, imágenes en las cuales podamos estar avergonzando, incluso intimidando a la persona. En esto consiste lo que es el acoso por medio de los dispositivos electrónicos. Ahora bien, esta política, para quienes levantaron ahorita la mano, que dicen, ok, ya la conozco, la leí, la descargué por ahí de nuestra página oficial, o a lo mejor lo he platicado, he escuchado de ella, pues sabemos que tiene algunos principios en los cuales se basa. Son 12 principios que la rigen. El primero es cero tolerancia, es decir, todos aquellos casos van a ser atendidos. No vamos a dejar pasar ninguno, vamos a darle ese seguimiento adecuado al caso de principio a fin. Vamos a proveer el acceso a la justicia, es decir, que sean reconocidos esos derechos que tenemos y que al final de cuentas, si alguno de ellos fue vulnerado, entonces que se puedan tomar medidas al respecto. Es pro persona, que tiene que ver en este sentido con la parte de siempre buscar el mayor beneficio y protección a los derechos humanos de las personas. Es totalmente confidencial. Yo sé que a pesar de que ya tenemos muchos años hablando y tratando de hacer conciencia al respecto,
de que son conductas, tanto el acoso, el hostigamiento y la violencia, que no son aceptadas, a veces aún da vergüenza poder acercarse y poder en este caso decir que estoy siendo víctima de ese acoso, decir que estoy siendo víctima de ese hostigamiento. Entonces, para tranquilidad de la persona que va a levantar esa denuncia, esta información es totalmente confidencial. Nosotros como unidad de capital humano tenemos un acuerdo, en este caso de confidencialidad. Es un acuerdo interno en el cual estamos manejando pues con estricta delicadeza toda la información que ahí se maneja tanto para las citas de las personas que acuden a psicología, a la mejor situaciones personales, incidencias y demás. Y claro está esta parte de lo que es la denuncia en base a la política de cero tolerancia al abuso. Y bueno, no está de más comentar que había aquí y sugerencia de nuestra jefa, este acuerdo que había sido, en este caso interno, verbal, se está también ya plasmando de manera por escrito con las bases y los sustentos legales, ya está en revisión, en este caso en el área de jurídico, y en cuanto lo tengamos listo lo vamos a firmar, pues para que sea algo ya más formal, ¿no? Aún así nosotros seguimos manejando estos acuerdos y estos códigos, pues para tranquilidad de ustedes mismos. Tenemos también la parte de presunción de inocencia, es decir, mientras se hace la investigación, mientras se recaban los hechos y demás, pues la persona no puede ser señalada como culpable. Vamos a darle ese trato respetuoso, sin etiquetar, sin denigrar a la persona, y vamos a esperar obviamente a la resolución del caso. Está basado en el respeto, la protección y la garantía de la dignidad. Esto en relación al trato que se va a dar, no solo para la persona que se anima a poner la denuncia, sino también para todos aquellos involucrados dentro de la investigación e incluso hacia la persona que es en este caso también acusada, con ese trato digno de manera primordial. En la prohibición de represalias manejamos y casi siempre se da hacia la persona que se anima a denunciar. Lo que queremos aquí es evitar que existan ese tipo de presiones, de amenazas, para que a lo mejor desista, para que se retracte, o simplemente por el hecho de que quiso levantar la voz y lo hizo de manera formal en la parte de la denuncia. Otro de los principios es la integridad personal. Y aquí nos estamos refiriendo a que se cuida tanto la integridad física de la persona, la integridad moral y también la integridad psicológica o emocional, que también es muy importante. La debida diligencia, es decir, el análisis, la investigación a profundidad, el estar obviamente comparando los datos obtenidos para que sean totalmente verídicos, y la no revictimización, que aquí puede ser de varias maneras en las que a veces se maneja inadecuadamente el proceso y la persona que denuncia está viviendo constantemente de nuevo ese dolor, ese sufrimiento de estar expresando, de estar narrando una y otra vez lo sucedido, o también lo que es la violencia por parte de quien recibe. A ver, pero segura que pasó eso. ¿Cómo? Tú, hombre, a ti te están acosando. O no lo provocaste. No sería que tú hiciste algo. Entonces, eso es estar también revictimizando a la persona. Por eso les decía, va a ser siempre con un trato digno y evitando en los procesos que se maneje la revictimización. La transparencia también es muy importante en cuestión del manejo de la información y la celeridad, que como les comentaba, hay ciertos tiempos para cada uno de los ejes que rigen este proceso. Vamos a ir ahorita mencionándolos para que ustedes conozcan cuál va a ser la prontitud en la cual se va a estar dando resolución a este tipo de casos de denuncia. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya estoy detectando, ya estoy a lo mejor más sensible, estoy observándome, estoy observando la situación. Creo que estoy sufriendo algún tipo de acoso, algún tipo de hostigamiento, algún tipo de violencia. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál sería el proceso por el cual voy a ir atravesando? Primero que nada,
pues tenemos que acudir a levantar esa denuncia, que puede ser con el personal de capital humano, puede ser a través de los miembros del Comité de Integridad o por algún otro medio. A lo mejor y me acerqué a la compañera que le tengo mucha confianza, entonces me animo o me acompaña y vamos y levantamos la denuncia. Esto puede ser verbal o puede ser por escrito. Incluso si me da mucha pena, me da mucha vergüenza ir y decirlo, lo puedo poner por escrito y ponerlo en el buzón de quejas. Posterior a eso, se recibe en este caso ya la parte de la denuncia, se da obviamente de conocimiento, se ve la parte de los hechos, la relatoría, y el personal de capital humano puede ir acompañando en todo el proceso, desde inicio hasta finalizar o concluir, en este caso, el proceso de investigación y resolución al respecto del caso. Aquí se le brinda tanto información, orientación interna para el proceso, pero también si es necesario acudir a alguna otra instancia externa o si se ve que también se requiere alguna medida de protección, ya sea acudir a algún tipo de albergue para la protección o a lo mejor alguna orden de restricción y se les va orientando, ¿ok? Aunque no se realice de manera interna aquí esos procesos, se les brinda esa información para que la persona pueda realizarlos posteriormente. Para poder tener ya esta parte de los tiempos que les comentaba, una vez que llega esa denuncia al personal indicado, que puede ser el personal de capital humano o los integrantes del Comité de Integridad, tienen a partir de que la reciben 48 horas a más tardar para poder ellos turnarla e informar al área de jurídico, que es quienes se van a hacer cargo, en este caso, de la investigación en conjunto con el personal de capital humano. Además, que tienen también 3 días para poder, en este caso son 3 días hábiles, para poder hacer el registro de esta denuncia y, como les decía, ir teniendo ya de manera estructurada estos datos que nos permitan una planeación para prevenir a futuro, ¿no? Ya que llega jurídico va a levantar junto con capital humano, pues todas las actuaciones que correspondan, las investigaciones, tal vez se vuelva a citar para ver cuáles son las pruebas, la situación. Él va a decir a quiénes se les va a estar dando esta información. Como les decía, no va a ser a lo mejor de conocimiento para todos, sino al área que le atañe, las personas que estuvieron presentes, que pudieran ser testigos o si no los hay, bueno, las otras pruebas que ellos consideren necesarios al final de cuentas. Jurídico también va a tener su tiempo para poder realizar esta investigación y poder dar un informe por escrito para su análisis y ya la toma de decisiones al respecto. Tiene 5 días para realizar todo este proceso. Entonces, como ven, siempre es tratando de que sea a la prontitud, con el análisis adecuado, por supuesto, pero que no nos lleve esos 3, esos 5 años que se comentaban hace un momento, ¿no? Una vez que ya tiene jurídico en esos 5 días, todas sus pruebas, ya toda la investigación necesaria y que hace el informe, lo siguiente es que lo pasa al Comité de Integridad, porque lo tiene que revisar, lo tiene que analizar, se convoca reunión en la cual pues obviamente está contemplado nuestro auditor mayor y en base al análisis de este informe, pues es que ya se toman, de ser necesario, las medidas o las sanciones al respecto del caso, que puede ir desde un acta de apercibimiento o en dado caso que lo consideren así necesario, el que se quite del puesto a la persona, ¿no? Este es el proceso. Supongamos, para poner un ejemplo, que llega Carlos y nos informa como personal de capital humano. Híjole, ¿sabes qué? Es que mi compañera pues me está haciendo proposiciones con connotación sexual, me manda cada rato mensajes, se me acerca mucho y pues me incomoda, no me agrada esta situación, ¿no? Lo que tenemos que hacer es, bueno, ya nos está informando
hacemos, en este caso levantamos la denuncia por escrito, la mandamos a lo que es a jurídico en menos de 48 horas, les brindamos la información, el acompañamiento en cuestión de si es necesario que visite otras instancias, cómo va a ser el proceso interno, le comentamos la parte también de la confidencialidad y jurídico empieza con las investigaciones. A partir de ahí, a los 5 días, ya a lo mejor entrevistó a Carlos, entrevistó a la compañera, entrevistó a algunos otros compañeros para ver cuál es el comportamiento, tal vez checó la parte de los mensajes que le estaban mandando, las imágenes, etcétera, etcétera. De tal forma que elabora en esos 5 días su informe jurídico y se convoca a reunión con el Comité de Integridad junto con el auditor mayor. Entonces, ahí ya lo checan, revisan, a ver cuáles son las pruebas, qué es la situación, y se toma la medida o la sanción. ¿Ok? Eso sería así a grosso modo, pues lo que es el proceso de atención. No sé si tengan alguna duda hasta aquí. ¿No? Bueno, pues igual y pasamos a la parte de preguntas y respuestas, que ya sería de manera conjunta, tanto para la parte que nos hizo a bien proporcionarnos para acá nuestra compañera Luz, como al proceso. La importancia, y creo que es algo que ya se había estado comentando en el transcurso de la mañana, es estar informados, estar sensibilizados y aportar eso que nos corresponde a cada uno para realmente poder tener ese ambiente laboral libre de acoso, libre de hostigamiento y de violencia, ¿sí? Entonces, al momento de conocerlo y estar sensibles, va a ser mucho más fácil que podamos estar al pendiente, cuidando nuestro actuar, pero también detectando en el actuar de los demás si en alguna ocasión, en algún caso, amerita venir y hacer uso de esta política con algún tipo de denuncia. ¿Okay? Muy bien, no sé si tengan algún comentario, alguna duda al respecto. Sí, aquí están proporcionados los correos, tanto el de Luz como el mío, para si hay alguna duda. Yo sé que ahorita en relación a los tiempos a lo mejor ya andamos un poquito apurados con actividades y demás. Si surge alguna duda, alguna inquietud, que digan me da pena y quiero preguntar si esto que me está pasando se cataloga como un acoso, amerita esta parte de denuncia o no, con toda la confianza y con toda la confidencialidad lo vamos a estar atendiendo. ¿Okay? Pues muchísimas gracias. Cedo por acá el uso de la voz. No, pues muchas gracias a ustedes, a Karina y a Luz por tan excelente exposición. ¿Verdad que es así? Pues qué interesante, ¿verdad? Conocer a fondo, un poquito más a fondo y escuchar de palabras de expertas cómo estamos o se pretende manejar esta política de cero tolerancia al acoso. Saber, pues ya lo dijeron ellas, pero todo el área de capital humano estamos a sus órdenes para cualquier situación. Inclusive si tienen la duda de que están siendo violentados o violentadas o acosados, si están en esa línea en que no saben distinguir si es carrilla, si es buena onda o si sí me está tirando el rollo, pues se pueden acercar a platicar también aquí con Luz, con Karina o con cualquiera de las que estamos ahí que pudiéramos apoyarlos en este sentido, porque ya de por sí estamos todos estresados, este COVID nos trae locos, presionados por el trabajo y luego todavía soportar las miradas, de esas miradas que no las voy a hacer, ¿verdad? Pero que ya se las saben, ¿no? O las palabras, o el chiflidito, o lo que sea, ¿verdad? Que nos incomoda tanto a los hombres como a las mujeres. Así que pues estamos allá a la orden y es un compromiso del auditor mayor para con cada uno de nosotros el tratar de proporcionarnos esa tranquilidad emocional en ese sentido. Y pues voy a pedirles aquí a Karina y a Luz Mercedes que pasen para acá y que reciban de parte de la auditora adjunta en representación de nuestro auditor mayor su constancia de participación